Eres Dios, bendito eres Dios, bendito eres Dios. Te adoramos, Señor, te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso eres Dios. Bendito es tu nombre, Señor, bendito es tu nombre. Aleluya, aleluya, gloria a tu nombre. Qué bueno es adorarte, Señor, qué bueno es adorarte. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido un día más estar en este lugar a pesar del clima, a pesar de la lluvia, ¿verdad? Pero yo soy de los que piensan que los días lluviosos son hermosos, ¿saben? Y obviamente esto es obra de nuestro Dios y Él sabe por qué lo hace. Así que la tierra necesita ser regada y nosotros también necesitamos que el clima se ponga bueno, ¿verdad? Para deleite de nosotros. Así que damos gracias al Señor por estar en este lugar en esta mañana. Amén. Amén. Y queremos darle la bienvenida a todos los que a través de Facebook se reúnen con nosotros a esta hora. Y queremos que y transformado con la palabra del Señor. Amén. Amén. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1. Gálatas capítulo 5, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo vuelvo a leer. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hemos estado hablando los últimos domingos con relación a un Dios de bolsillo. Y hoy creo que continuaré con el tema y para ponerle final hoy. Y le he puesto por tema a esta ministración, a esta edificación, esclavizados por el Dios de bolsillo. Esclavizados por el Dios de bolsillo. Como ya les dije, hemos estado hablando en las últimas semanas bajo este mismo tema. Ha sido una serie de mensajes que considero que son extremadamente necesarios. Quiera Dios que su Espíritu Santo en esta mañana ayude, transforme y madure a todos los que se han sometido a estas edificaciones congregacionales. Amén. Así que la vez pasada concluimos que la antigua imagen religiosa de un Dios de bolsillo vengativo, cruel, se termina con la llegada de Jesús, que muestra un Dios que hace morada con la gente. ¿Ven? Un Dios que no exige, sino que provee. Un Dios que no oprime, sino que levanta. Un Dios que no hiere, sino que sana. Un Dios que perdona en vez de condenar. Un Dios que libera en lugar de castigar. En Marcos capítulo 7, Jesús llama hipócritas a los escribas y fariseos. Y le dice en el capítulo 7 de Marcos, versos 7 y 8, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, a los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otra y muchas cosas semejantes. Porque para los que hacen estas cosas, que se han desviado de lo que es el verdadero evangelio y se han concentrado en lo que son los dogmas o lo que son las reglas, los que hacen esas cosas, podemos decir que no han conocido a Dios realmente.
Lamentablemente muchas congregaciones en nuestros días hacen exactamente lo mismo que los escribas y lo mismo que los fariseos de aquella época. Enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Adoran a un Dios de bolsillo ajustado a sus expectativas y a sus reglas. Pareciera que no conocen verdaderamente a Dios y han hecho algunas cosas más importantes que conocer al Señor. Muchos han creído que adorarlo tal vez es más importante. Muchos han creído que guardar los 10 mandamientos es más importante. Muchos han creído que ser miembros de una denominación es más importante. Muchos han creído que tener un buen testimonio es más importante. Y yo no estoy diciendo que estas cosas no tengan importancia, la tienen, pero solo cuando están basadas en el auténtico conocimiento de Dios. Amén. Hay mucha gente que se piensa que saben mucho, que conocen bien a Dios porque saben mucho texto de memoria. Y yo lamento decirle que si no conocen al Señor personalmente, saber muchos versículos es inservible. Leer la Biblia completa en un año y por muchos años seguidos también es inservible. Dominar el lenguaje evangélico es inservible. Porque cualquiera puede aprender el lenguaje evangélico, ¿sabe? Nada de eso significa conocer bien a Dios. Señor, aleluya. La noche que Jesús fue arrestado, oró y dijo en el capítulo 17 de Juan, verso 23. Juan 17, 23, miren lo que dice allí. Los has amado a ellos como también me has amado a mí. Gracias a Dios. Verso 26 dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Dios te amó como amó a su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Oh, eso debió haber sacado un amén, eso debió haber sacado una alabanza. Porque Dios te amó a ti tanto igual que como amó a su Hijo Jesucristo. Yo no sé si para ti, pero para mí es fascinante saber que Dios me ama tal como ama a su Hijo Jesucristo. Es maravilloso recibir un amor de esa magnitud del único Dios verdadero. Es amor incondicional. No está sujeto a que yo ore mucho o ore poco, a que sepa muchos versos de la Biblia, a que lea la Biblia completa en un año o usar un lenguaje evangélico. Él me ama tal y como yo soy. Aleluya. Y su amor me hizo libre. Ya yo no estoy esclavizado por un Dios de bolsillo. Bendito Dios. Aleluya. Y ese amor es un amor que contradice toda lógica. La humanidad manifiesta su amor diferente, de manera diferente, porque puede que alguien te agrade, pero no como para amarlo al 100%. Quizás le has perdido un poco de amor a tu pareja porque se puso barrigón. O perdió el pelo. ¿Ah? O quizás ella perdió la figura, porque tenemos que hablar de los dos. A lo mejor ella perdió la figura. Y si no se maquilla, parece a la bruja del 71. ¿Ah? Por eso ahora la amas un 80%. ¿Ah? Quizás tú no cuadras mucho con tu pastor porque predica fuerte, porque es controversial. Y a lo mejor por eso lo amas un 30% nada más. ¿Ah? Sí, porque nosotros condicionamos nuestro amor. Lo condicionamos. Yo caigo mal de primera impresión. Tengo que pedirle al Señor que me ayude a que la imagen mía
no des tanto que hablar. Pero después cuando me conocen, yo espero, yo no escuché, pero sí, yo te pongo en disciplina después. ¿Ah? Cuando me conocen soy una chulería, dice la esposa, no sé. Pero si tú crees que Dios es igual, que divide su amor 80% para Jesucristo, 15% para los concilios y denominaciones religiosas, llámese como se llamen, pentecostales, metodistas, católicos, y un 5% para ti, no conoces a Dios verdaderamente. Y si ese es tu pensamiento, tú vives esclavizado por un Dios de bolsillo. Jesús dijo: los amaste como me amas a mí. Gloria a Dios. Imagina que en algún momento del día Jesús llega a tu casa y te llama por un sobrenombre. ¿Cuál sería ese sobrenombre? ¿Cuál es ese sobrenombre por el cual Dios te conoce y que resume tu relación con Él? Ese sobrenombre de alguna manera te va a definir tu ser. Ese sobrenombre es condenatorio. Ese sobrenombre que Dios te pone, ¿será de juicio? ¿Será de felicitaciones? ¿Será de afecto? Apocalipsis capítulo 2 verso 17 dice que al que venciere le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. ¿Ah? Yo quisiera que el Señor me llame a mí con algo relacionado a la libertad. Porque a mí me gustaría que todos fuésemos libres. ¿Libres de qué? Libres de la opinión pública. Tengo que decir que ayer influyó mucho la opinión pública. Y yo quisiera ser libre de la opinión pública. Ayer influyó porque fui a predicar a un sitio y me iba a vestir de una manera y después terminé cambiándome para evitar que en vez de estar pendiente al mensaje estuvieran pendientes a la manera que me he visto. ¿Ah? Así que yo quiero estar libre de la opinión pública, quiero ser libre del qué dirán, quiero ser libre de la religión, quiero ser libre de la ley, porque los que son esclavos de la ley siempre le niegan la libertad a los demás. Bendito Dios. Oiga eso. Los que son esclavos de la ley no descansarán hasta ponerle la misma carga opresiva a los demás. Ellos están oprimidos por la ley, pero no van a cesar, no van a dejar de tratar de ponerle esa opresión a los demás. Jesús lo describe en Mateo 23, 4. Mire lo que dice allí. A esa gente que quiere ponerle carga a los demás, a esa gente que quiere ponerle su opresión, la opresión que sienten por la ley, pasársela a los demás. Mire lo que el Señor le dice en Mateo capítulo 23, verso 4. Mire lo que le dice allí. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Yo he venido a decirte en esta mañana que Jesús desea liberar a la gente de las leyes, de los dogmas, de los líderes conciliares, que son quienes ponen carga sobre la espalda de los demás, pero ellos no están dispuestos a levantar ni un dedo para tomarla. Imponen dogmas y les predican como doctrina, como quieren controlar a los demás. Todo lo que ellos le quieren imponer es simplemente porque quieren controlarte. Y como ellos son esclavos de un Dios de bolsillo, quieren esclavizarte a ti también. Bendito Dios. Y lo que hacen es ponerle dogma a la gente. Pero predicárselos como doctrina. Ahí es donde está el problema. Yo no tengo problema con los dogmas. Porque el que no sabe lo que es un dogma, son reglas para mantener el orden. Yo no tengo problema con eso. Tengo problema cuando tú elevas ese dogma a nivel de doctrina.
Y si tú no lo haces, no te salvas. Ahí es donde yo tengo problemas. Y lo lamento por muchos hermanos pastores que predican dogmas y los ponen como doctrina. Porque nosotros al convertirnos en hijos del Señor, nos convertimos también en personas del Espíritu. Por eso Pablo escribió en Gálatas capítulo 5 verso 1 que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Gracias, Señor. Y nos exhorta a que nos mantengamos libres y que no volvamos a someternos al yugo de la esclavitud. Y si nosotros no experimentamos lo que Pablo llama en Romanos capítulo 8, verso 21, la gloriosa libertad de los hijos de Dios, es porque no están totalmente bajo el dominio del Espíritu Santo. Oiga, si nos preguntáramos qué significa ser cristiano, las contestaciones que viven esclavizados, de aquellos que viven esclavizados por un Dios de bolsillo, sería que ser cristiano es pertenecer a una iglesia de sana doctrina, donde no me prediquen prosperidad porque ser rico es malo. Esa gente que está esclavizada por un Dios de bolsillo te diría que ser rico es malo, porque la Biblia dice que tú no puedes amar a dos señores, o amarás a Dios o amarás a la riqueza. Esa gente esclavizada por un Dios de bolsillo, ese Dios que ellos predican, te dirían que ser cristiano es no tomar vino. Porque la Biblia dice que no os embriaguéis con vino, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Esa gente que vive esclavizada por un Dios de bolsillo te dirían que ser cristiano es no escuchar música secular, porque eso te lleva a darle rienda suelta a la lujuria. Esa gente que vive esclavizada por un Dios de bolsillo te dirían que ser cristiano es no bailar, porque los cristianos no bailan, los cristianos danzan en el Espíritu. Esa gente que vive esclavizada por un Dios de bolsillo te dirían que ser cristiano es no ir a fiestas, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Esa gente que vive esclavizada por un Dios de bolsillo te dirían que ser cristiano es cuidar tu salvación con temor y temblor, no sea que después que el Señor me la regaló, por un descuido mío yo la pierda. Esa gente que vive esclavizados por un Dios de bolsillo te dirían que ser cristiano, las damas te dirían que es no usar pantalones. Y si están jotos menos, van para el infierno de cabeza. Esa gente que está esclavizada, esas damas que están esclavizadas por un Dios de bolsillo, te dirían que ser cristiano es no pintarse ni cortarse el cabello. Es no maquillarse. Es no afeitarse las piernas. Después de todo hay que andar en santidad. Eso es lo que te dirían. Porque están llenos de prohibiciones. Viven esclavizados por un Dios de bolsillo que le han hecho creer que es el verdadero Dios. Le han hecho creer que ese Dios está pendiente de esas cosas que yo acabo de mencionar. Y que si tú no cumples con ellas, tú no andas en santidad. Ninguna de esa gente que vive esclavizada por un Dios de bolsillo te diría que ser cristiano es ser una persona feliz. Ninguno de ellos te diría que fue que Cristo me cambió la vida. Amén. Ninguno de ellos te diría, soy un hombre nuevo, soy libre en Cristo. Amén, aleluya. Ninguno de ellos te diría que ser cristiano es abandonarme en las manos de Cristo, porque tengo la certeza de que el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el fin, y el día que yo me muera seguiré con Él
porque nada ni nadie podrá separarme de su amor. Gracias a Dios, aleluya. Pero esa gente te diría que si las damas siguen usando pantalones maones jotos, no van a poder estar con el Señor. Esa gente que está esclavizada por un Dios de bolsillo te dirían que si sigues usando barba te vas para el infierno. ¿Sabe lo que le están diciendo a la gente? Que Dios se equivocó haciendo que le nazca pelo en la cara al hombre. Ellos son extremistas, pues yo se lo voy a llevar al extremo. Porque están diciendo que ese hombre que le nace pelo en la cara de manera natural se lo tiene que rasurar y que Dios se equivocó poniéndole pelos ahí. Y basan la salvación de una persona en el pelo que le sale en la cara. Eso es un Dios chiquito. Eso es un Dios de bolsillo lo que tú estás predicando. Me disculpan. Porque yo no vine a entretenerlos. Amén. Yo vine a que la palabra de Dios te transforme. Amén. Aquellos que viven esclavizados por un Dios de bolsillo solo podrán decirte las cosas que no pueden hacer, porque para ellos eso es ser cristiano. ¿Sí? Lamentablemente para muchos cristianos, para muchas personas mejor dicho, el cristianismo no son buenas noticias. Por eso es que esa gente que predica que las mujeres ponerse pantalones están en pecado, que pintarse el pelo están en pecado, que maquillarse están en pecado, que los hombres que usan barba están en pecado, que los hombres que se afeitan las piernas están en pecado, no pueden traer a nadie a la iglesia si lo que le están vendiendo es un Dios de prohibiciones. Para mucha gente el cristianismo no son buenas noticias. No es la buena noticia de la libertad, no es la buena noticia de la salvación mediante Cristo. Para muchos el cristianismo es un código de prohibiciones, es unas reglas morales exageradas, una lista de cosas que hay que evitar hacerlas para no ir al infierno. Si tú no quieres ir al infierno, pues no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. ¿Ah? Pero para los que hemos salido de la esclavitud, el evangelio no es prohibiciones, reglas estrictas de comportamiento o una lista de cosas que tenemos que hacer para evitar no ir al infierno. Para nosotros es la buena noticia de la salvación mediante Jesucristo. Aleluya. Es un llamado a la libertad, no al libertinaje. Es haber nacido de nuevo. Es pasar de muerte a vida. Es tener la certeza de que ni lo alto ni lo bajo, ni principados ni potestades, ni la muerte ni la vida, pero tampoco nada de lo creado me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque nosotros no estamos esclavizados por un Dios de bolsillo de la religión. Yo soy libre en Cristo. Amén. Dale el aplauso si se lo vas a dar, pero dáselo con fuerza, vamos. Porque tú debes estar profesando que eres libre también. Amén. ¿Sabes algo? Escúchame esto que te voy a decir. Cuando tú vives para evitar caerte está garantizado. Señor, alto. Y te lo vuelvo a repetir. Cuando tú vives para evitar caerte está garantizado. Cuando tú no quieres fallar y vives con miedo a fallar, el mismo miedo te va a hacer fallar. En el Evangelio de Juan, el tema fundamental es conocer a Dios, porque conocer a Dios es vida. Amén. Escúchame bien. Lo que más causa problema entre los cristianos no es la falta de fe.
Lo que más causa problema entre los cristianos no es el no reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo que más causa problema entre los cristianos es el mismo Jesús. Porque Jesús vino a darle libertades y muchos no saben qué hacer con esa libertad. Muchos hermanos se preocupan porque el pastor Juan de Pacto de Gracia predica la gracia. Y hay que tener cuidado con eso porque puede llegar a descarrilarse en una falsa doctrina. Eso nos puede traer un problema de libertinaje dentro de la iglesia. Tenemos que velar muy de cerca al pastor Juan con eso que está predicando. Porque con lo que está predicando el pastor Juan puede llegar a desvirtuar el evangelio y a tergiversar la sana doctrina. Los religiosos siempre se asustan al revuelo que Cristo genera cuando entra en escena. Eso es así. Y eso fue en los días de Jesús, pero eso es en nuestros días también. ¿Saben? Hay iglesias que se escandalizan por lo que otras iglesias predican y promueven. Pero no se dan a la tarea de sentarse a estudiar para darse cuenta de dónde salió eso y por qué salió eso. Usted tiene que sentarse a estudiar y tiene que buscar y tiene que darse cuenta de si es o no es una falsa doctrina lo que se está predicando. Porque los religiosos siempre se asustan con el revuelo que Cristo genera cuando entra en acción. Señor, aleluya. Por eso esos religiosos terminan tomando la libertad que nos da Cristo bajo su administración. Oiga esto. Cristo vino a darnos libertades, pero esos religiosos que lo que predican es un Dios de bolsillo, toman esa libertad para administrarla a ellos. Y los religiosos te dicen, Jesús predicaba un evangelio muy fácil. Jesús lo simplificó demasiado. Yo he escuchado gente que me ha dicho a mí, no, pero entonces ese evangelio que tú predicas es súper fácil. Los religiosos que están esclavizados por un Dios de bolsillo dicen que a esa libertad que Cristo nos vino a dar tenemos que añadirle algunas cositas. Vamos a ponerle ciertos requisitos, códigos de vestimenta, códigos de comportamiento. Vamos a darle una lista de prohibiciones. Y vamos a enseñarle entonces a pactar. Vamos a enseñarlos entonces a declarar y a decretar. Vamos a enseñarlos a pelear contra el diablo y los demonios. Tenemos que añadir estos requisitos porque si se dan cuenta que con solo Jesús es suficiente, no vamos a poder controlarlos a todos. Alábalo, alábalo, alábalo. De esta forma los líderes religiosos reparten esa libertad en pequeñas dosis cuando entienden que es necesario. Entonces de esta forma los religiosos han creado un plan de salvación conforme a su propia imagen y su propia semejanza. Que no sea tan fácil como Jesús lo predicó, porque después de todo lo que buscan esa gente es que poder manejarte. Por eso es que te predican un Dios de bolsillo. Por eso es que te predican un Dios que está pendiente a lo que te pones o a lo que no te pones. Oye, y empiezan a decir unas cosas que parecen bien espirituales. Empiezan a decir frases que parecen bien espirituales. Porque lo que quieren es controlarte. Por eso los dogmas y tradiciones eclesiásticos han domesticado a Jesús. Óyeme bien,
y quizás muchas generaciones, incluyéndome en un principio, tratamos de mantener esa idea, pero muchos nos preguntamos, ¿es Jesús la base de la iglesia o la iglesia la base de Jesús? Santo. Si en la congregación donde yo voy a estar, si la congregación que yo voy a dirigir, no hay reglas como las que yo quiero, pues entonces yo no quiero una relación con Jesús. Porque están tratando de encajonar a Jesús a unas reglas, a unos dogmas. Eso es un Dios de bolsillo. Estás tratando de meter a Dios en lo que tú crees que es ser cristiano. Porque el afán de tener el control sobre algo o sobre alguien y pensar que tenemos el poder para decidir quién es digno y quién no es digno, eso nos hace negarle la cena del Señor a alguien. Creer que tenemos el poder para decir quién es digno y quién no es digno nos hace crear un currículum de 3 meses para darle clases de bautismo a una gente. Porque si no pasan esos 3 meses de clase, no se pueden bautizar. Óigame. Si no pasan los 3 meses de la clase, no hay forma de bautizarlo. Pero vemos en la historia bíblica el eunuco que le dice a Felipe, ¿qué impide que me bautice? Y Felipe le contesta, nada, si quieres bien puede. ¿Ah? Pero lo leemos en los evangelios y no nos importa. La regla de los 3 meses es para todos. Y si no, no se bautiza. Óyeme. Porque hay que educarlo para que tenga conciencia que bautizarse es algo serio, no es un simple baño. Porque los religiosos que están esclavizados por un Dios de bolsillo siempre quieren complicarle la vida con reglas de hombre a aquellos que quieren hacer algo de corazón. Todo aquel que ha sido confrontado con la palabra de Dios, que con convicción de espíritu es transformado, debería participar de la cena del Señor sin mayores consecuencias y debería bautizarse al momento si es posible. Si el apóstol Felipe bautizó al momento del eunuco, aleluya, ¿por qué razón nosotros tenemos que darle un curso intensivo antes de bautizarse? ¿Ah? Y por eso me van a catalogar hereje. Porque nosotros nosotros le ponemos regla a todo. Felipe le dice al eunuco, oye, ¿qué, ¿estás entendiendo lo que lees? Y él le dijo, si no hay quien me lo explique, ¿cómo lo puedo entender? Felipe se sentó, le explicó y él le dijo, yo quiero eso. ¿Qué impide que yo me bautice ahora? Mira, ya hay un charco. ¿Qué impide que yo me bautice? Felipe dijo, bueno, si tú quieres, no hay nada que te impida. Fue y lo bautizó en el momento. Pero nosotros tenemos que darle 3 meses de clase para bautizarlo. Si no le damos 3 meses de clase, no lo podemos bautizar. Si no cumple de 12 años para adelante, no lo podemos bautizar tampoco. Porque le ponemos reglas a todo. Porque lo que Dios nos dio a través de Cristo, que fue una libertad para vivir una vida cristiana en libertad, nosotros no podemos con la libertad que Cristo nos dio. Y tenemos que regularla. Tenemos que regularla. Entonces, mediante las reglas que imponemos, queremos hacer el trabajo del Espíritu. Cuando Dios va a hacer algo con alguien, no hay nada ni nadie que se lo pueda impedir. Amén. Pablo
fue encontrado por Jesús camino a Damasco sin la ayuda de nadie. Y después Ananías lo bautizó sin darle clases de bautismo. Cuando se le cayeron las escamas, dice la Biblia que lo bautizó. ¿Ah? Y es que nos han hecho creer que nosotros tenemos que ayudar al Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo, sin nuestra ayuda, no puede convencer a alguien. Miren lo que dice Juan capítulo 16, verso 8. Allí dice que es el Espíritu Santo de Dios que convence de pecado, de justicia y de juicio. Sí, Señor. En ningún lado del texto dice que para lograrlo nos necesita a nosotros. El cristianismo no es un código moral, es una historia de amor. Amén. El verdadero discípulo de Jesús no vive bajo la ley ni bajo los dogmas religiosos que lo único que buscan es esclavizar a la gente. El verdadero discípulo de Jesús vive para manifestar la vida de Cristo. Sí, Señor, aleluya. Seguir viendo a Dios en términos de leyes. Seguir viendo a Dios en términos de obligaciones, de decretos y de dogmas religiosos significa rechazar a Jesucristo y su obra redentora. Alábalo. Nos hemos convertido en hipócritas religiosos. La hermanita que sirve de anfitrión en la casa, aquí en la puerta de la iglesia, critica, y no estoy diciendo que aquí eso pasa, lo estoy usando como ejemplo. Critica a la muchacha que acaba de entrar con unos maones ajustados, y si pudiera no la deja entrar porque viene con los maones ajustados. Pero esa misma hermana que critica a la que acaba de entrar en maones apretados es la misma que maltrata a sus hijos en la casa y que no honra al esposo. Porque somos buenos señalando lo que vemos, pero las faltitas que no vemos, ¿ah? Somos buenos diciéndole a la hermana no se puede poner maones. Somos buenos diciéndole al varón no te puedes tatuar. Somos buenos diciéndole al varón no te puedes dejar barba. Porque es lo que vemos. Pero la hermanita que vive de mentira en mentira. El hermanito que cuando cierra la puerta se pone a mirar pornografía en la computadora. ¿Ah? Ese hermanito mira pornografía en la computadora, pero en la iglesia canta corito. Esa hermanita que critica a la que vino con maones a la iglesia, en la iglesia canta coritos, allá en la casa maltrata a sus hijos y maltrata al esposo. Los hermanitos que dicen que no celebran la Navidad porque la Navidad es pagana. Y quieren que nosotros entendamos que eso es así, que no se puede celebrar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces ese mismo hermanito que viene con esas cositas es un irrespetuoso con el dependiente que lo atiende en el supermercado. Pero eso, una persona que puede ser productivo en la congregación, pero se ve aplastado por el peso de los dogmas religiosos, está lejos de ser una vida cristiana, porque es un esclavo de un sistema que se ha convertido en su Dios. Le importa poco las situaciones que viven los demás, porque están esclavizados por ese sistema legalista, están esclavizados por un Dios de bolsillo. Si el hermanito ve pornografía en su casa, eso no es problema mío. Él le tendrá que dar cuenta a Dios, yo no tengo que darle cuenta. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano?
Así le dijo Caín a Dios cuando le preguntó por Abel. ¿Ah? Yo por el que ve pornografía en su casa no me preocupo. Yo me preocupo por el manita que entra en maones aquí. A esa es la que yo no quiero dejar entrar, porque viene con maones. Si la hermanita allá maltrata a su esposo y no lo honra, eso no es mi problema. Aquí canta coritos y aquí cumple con las reglas. Y hace que los demás cumplan con las reglas. Eso es lo que me importa. ¿Ah? Porque están esclavizados por un Dios de bolsillo. Digo están porque yo no estoy esclavizado por un Dios de bolsillo. Amén. En esta congregación no estamos esclavizados por un Dios de bolsillo. Amén. Si tú quieres pertenecer a la iglesia, tienes que seguir las reglas o búscate otra. Eso es lo que te dicen. Y se hacen insensibles a las circunstancias de los demás, haciendo que el evangelio sea algo negativo para la gente. Yo no puedo entrar a esa iglesia porque para entrar a esa iglesia tengo que cambiar primero. ¿Ah? Y Jesús habló de esto en Mateo capítulo 13 y señaló los diferentes niveles de compromiso y de entrega en Mateo capítulo 13. Allí está la parábola del sembrador. Y allí dice, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino y los pájaros se la comieron. Otra parte de la semilla cayó en piedra, brotó rápido, pero el sol la quemó porque no tenía raíces profundas. Otra cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100. 4 grupos. Está hablando de 4 grupos. 4 grupos. 4 grupos diferentes, expuestos a la misma palabra. Los mismos 4 grupos que me están mirando ahora mismo y que nos ven a través de las redes sociales siempre. Son los mismos 4 grupos. Primero están los insensibles. Esos son los que cayeron junto al camino. Los que oyen la palabra, pero nunca les llega al corazón. Esos son los insensibles. Mientras Dios está hablando, ellos están mirando el celular. Segundo, están los superficiales. Esos son los que cayeron en pedregales. Son los que brotan rápido, pero sin raíces profundas. Son los que viven de la emoción, del mucho brinco, de la buena música, de la mucha pandereta. Pero la semana que viene no quieren venir porque se enfriaron. Esos son los que se enojan por tontería. Alábalo. Tercero, son los derrotados. Esos son las semillas ahogadas por los espinos. Parecen firmes en su convicción, pero los problemas del mundo real terminaron con sus convicciones. Se vio sin trabajo, se vio sin esposo, se vio o sin esposa, se vio sin dinero y terminaron ahogados. Pero por último, Jesús menciona a los victoriosos, esos que cayeron en tierra fértil, los que comprenden la palabra, los que quieren vivir bajo el señorío de Jesucristo, los que quieren que la vida de Cristo se manifieste a través de ellos. Son los que dicen como Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 8, todo lo tengo por pérdida para conocer bien a Cristo, porque no hay nada mejor. No somos de los que viven de la emoción, tampoco de los que se enfrían porque los problemas cotidianos me están ahogando, y mucho menos de los que nos dejamos esclavizar por reglas de hombre ni por un Dios de bolsillo. Nosotros somos más que vencedores por Cristo Jesús. Nosotros no somos de los que se apartan de Dios, sino los que somos fieles porque recibimos la salvación por confiar en Dios. Amén. No estamos esclavos por un Dios de bolsillo. Eso es que se trata.
¿Que hay que tener reglas? Sí, hay que tener reglas. ¿Que hay que mantener el orden en la congregación? Sí, hay que mantener el orden. Claro que sí. Pero que yo ponga esas reglas y las ponga como si fueran mandatos del mismo Dios. Doctrinas a las cuales yo tengo que adherirme, porque si no me voy para el infierno. Ahí es donde yo tengo problema. Para mucha gente, lo que nosotros estamos predicando aquí en esta congregación suena atractivo. Para otros suena a libertinaje. Pero yo tengo que decirte en esta mañana que nosotros amamos al Señor. Sí, Señor. Que nosotros queremos que la vida de Cristo se manifieste a través de nosotros. Amén. ¿Que tenemos imperfecciones? Claro que las tenemos. Pero yo estoy convencido que el que comenzó la buena obra en mí, la va a terminar hasta el día del fin. Amén. Porque Él prometió estar conmigo todos los días de mi vida. Gracias, Dios. Entonces, cuando yo voy a hacer algo que no está bien hecho, ahí el Espíritu Santo me dice, oye, eso no te toca, eso no es lo que un cristiano debe hacer. Porque el Espíritu de Dios es el que nos redarguye. Amén. No estamos mirando la apariencia de la gente, porque mucha gente que pone dogmas de esto dicen que Dios no mira lo de afuera, que mira lo de adentro, pero ellos, claro, Dios no mira lo de afuera, Dios mira lo de adentro, pero ellos son los que miran lo de afuera. Yo espero en el Señor que el Espíritu Santo de Dios, a través de estos mensajes, confronte tu vida, pero te transforme a través de Cristo. Amén. Porque conocer significa ser transformado por lo que uno conoce. Amén. Ese Dios de bolsillo que muchos líderes religiosos han enseñado vive encerrado en los diferentes edificios que ellos llaman iglesia, y se manifiesta solo si cumplen con las expectativas religiosas. Pero mi Dios, el verdadero Dios, tomó la iniciativa. El verdadero Dios dejó su trono de gloria, se rebajó hasta un pesebre, se humilló a sí mismo para buscar al hombre. Él no está lejos, como mucha gente puede pensar a raíz de la predicación de un Dios de bolsillo. Él no está lejos. Tampoco está esperando que tú salgas a buscarlo. Porque la palabra me enseña a mí que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el mensaje que el mundo no entiende. Y gran parte de la iglesia tampoco lo entiende. Pero es el mensaje que nosotros debemos proclamar. Después de todo, para eso nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Mantengámonos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Amén. Amén. Estemos puestos de pie. Mantengámonos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Santo eres Dios. Padre, te alabo, te glorifico, te exalto. Dios eterno, tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Yo te doy gracias por la palabra que hemos llevado en la mañana de hoy. Y te pido, Espíritu Santo, que tú la hagas penetrar en lo más profundo de nuestros corazones. Que la hagas germinar allí, Señor, para que podamos vivir en la libertad que Cristo nos dio. Y que no permitamos que por ninguna razón volvamos a estar esclavos del yugo de la esclavitud.
Permite, Señor, que nosotros podamos entender en la libertad en que vivimos, que podamos predicarles a otros esa libertad y que otros puedan ser transformados por tu palabra y puedan reconocer a Jesucristo como su Salvador. Aquellos que nos vieron a través de las redes sociales, Señor, yo te pido que si esta ministración, esta edificación en esta mañana les tocó, les transformó, que nos dejen saber, Señor. Aquellos que quizás hayan puesto allí sus peticiones, Señor, en esta hora, te pido que tú las mires, Señor, y que tú obres conforme a tu voluntad y que ellos puedan ver tu mano obrando en sus vidas y que puedan testificar que una vez más tú hiciste el milagro. Amén. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué te parece si le damos un aplauso al que vive y reina para siempre? Aleluya. Bendito Dios. A nuestros amigos que se conectaron a través de las redes sociales, somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651 en el barrio Atoarriba, en Arecibo, al lado de San Luis Pain Center y del Taller Padrón. Nuestro teléfono es el 787-326-4729. Nos puede encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, o puede visitar nuestra página www.pactodegracia.com. Le damos las gracias por haberse sintonizado con nosotros y esperamos que el próximo domingo podamos contar con su presencia a través de las redes sociales también. Así que hasta la próxima semana, sean bendecidos. Amén.